Muy buenos días con todos. Me gustaría tener su retroalimentación para saber si está bien mi voz, si me escucha correctamente o no. Ajá, a ver, a ver, me están comentando. Hola, Aleli, buenos días. Sí se escucha, me dice. Gracias. Entonces, hola Diego, hola Juliana. Entonces, bacán. Vamos a empezar en esta clase dominical, en esta clase sanvalentinesca, si vale el término. Ya salí a dar mi vueltita por mi casa, vi que en Paradero, aquí por Hospital Mauricio Auxiliadora, en San Juan de Miraflores, ya están los corazoncitos inflados, las rositas por ahí, las rojitas sobre todo. Un domingo bastante tranquilo aquí en los sentimientos de las personas y los bolsillos inquietos, por supuesto, las billeteras rasgadas. Bien, vamos a empezar entonces nuestra clase sobre conceptos narrativos básicos. Hola Lucy, ¿qué tal? Los conceptos narrativos básicos se refiere a las nociones teóricas que nos permiten analizar una obra narrativa. Estos conceptos los vamos a aprender hoy día, vamos a ver un poco de ejemplos también, pero sobre todo lo vamos a aplicar cuando analicemos las novelas que nos toca pues analizar, que son El mundo es ancho y ajeno, una novela que supongo que ya varios de ustedes han terminado de leer y otros están en plena lectura, con una plenitud casi de completitud, por cierto, ojalá. Y luego estudiaremos con esas teorías básicas de análisis de narrativa, La ciudad y los perros, que es una novela más compleja, que tiene más elementos para analizar y que estoy seguro que ya algunos de ustedes, los Avengers de acá del grupo, de la sección, estarán ya leyendo, porque ya terminaron El mundo es ancho y ajeno. Y otros dirán, ojalá pueda llegar a leerla. Y ojalá se cumpla, te lo deseo con mucho corazón, de verdad que la llegues a leer y terminar La ciudad de los perros, que sería genial. Es algo muy bueno para ti, para el examen, para tu vida, etcétera. Así que mis mejores deseos en esa gran campaña, ese gran propósito que tienes de leer ambas novelas. Bien, nuestro menú hoy día es el siguiente. Primero vamos a estudiar el narrador. ¿Ya? Vamos a aprender que el narrador es una entidad ficticia creada por el autor real. Profe, ¿cómo que el narrador es una entidad ficticia creada por el autor real? ¿El narrador no es el autor de la obra el que nos cuenta la historia? Claro, uno tiene tendencia a identificar al autor real, o sea, el de carne y hueso, con el narrador de la historia. Es decir, que, por ejemplo, Vargas Llosa me cuenta una historia. Él me cuenta La ciudad de los perros, él me cuenta Conversación en la catedral, él me cuenta Las travesuras de la niña mala. Pero no es así. Mario Vargas Llosa, como cualquier narrador, diseña un personaje ficticio para que ese personaje ficticio te narre la historia. Para cada cuento, cada novela que él va a escribir, él crea un personaje ficticio. ¿Está bien? Tú dirás, ahí, bien, ¿cómo que un personaje ficticio? Bueno, si quieres, te pongo a Vargas Llosa para que él explique, cosa que sería muy interesante. A ver, por acá lo tengo, creo. Mm -hmm. A ver un momento. Yo me acuerdo que lo tenía. Acá está, acá está. Ah, no me equivoqué. Ya, mientras lo estoy buscando no me demoro mucho porque ese videito es muy interesante. A ver, el narrador. Este es Mario Vargas Llosa, el narrador. A ver si sale así. Bueno, acá está. Acá lo tenemos. Si tú no captas tal vez el principio de que el autor no es el narrador, entonces escucha al tío Mario y que él te lo explique, pues, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué mejor que él? ¿Quién mejor?
Un caso como el que menciona Vargas es, por ejemplo, en El Caballero Carmelo, el narrador de la historia es un niño de más o menos 9 años, se llama Abraham. Y si tú analizas la biografía de Valdelomar y los elementos que nos refiere el cuento sobre el hogar donde vive, cómo se llama el papá, el hermano, todo lo que se refiere a la historia, te das cuenta que es prácticamente la vida de Valdelomar cuando era niño. Y tú vas a decir ahí, Abraham Valdelomar es el narrador. No, te equivocas. El narrador del Caballero Carmelo es un niño de 9 años que se llama Abraham y que tiene una vida muy parecida a la que tuvo el autor en su existencia, pero es un personaje ficticio creado por Valdelomar para contar la historia. Ahora, que ese personaje ficticio se parezca mucho a él mismo, no quiere decir que sea él mismo. Espero que estén captando la idea, que ese es un ejemplo de lo que dice Vargas en ese momento, ¿no? Sigamos escuchando a Vargas Llosa. De soberanía de la novela respecto real. Ya escucharon a Vargas Llosa, por favor, eso es algo muy importante que tomen en cuenta, que la voz que nos cuenta la historia en una novela no es la voz del autor, es una voz de un personaje ficticio que puede ser una voz como si fuera la voz de Dios, que está en todos sitios, está en la mente de los personajes, puede ser como una voz, como una cámara cinematográfica que ve lo que hacen los personajes, pero que no sabe que está en su mente, no tiene una limitación. O también puede ser un personaje que dentro de la historia misma, que puede ser protagonista inclusive, como el caso de Lazarillo de Tormes, o puede ser un personaje que es protagonista, está en la historia, pero no es protagonista, sino que él ve lo que hace el protagonista, sería un narrador testigo, como en el caso del Caballero Carmelo, donde el niño narrador es testigo de los hechos y no tanto un protagonista. ¿Ok? Otro aspecto importante es el tiempo de relato. El tiempo de relato puede estar exactamente ajustado al tiempo de la historia, o sea, que te cuenten una historia en el mismo orden que pasaron los hechos. Eso ocurre, por ejemplo, en El Mundo Sancho y Ajeno. Los que están leyendo la novela, o los que la terminaron mejor, se dan cuenta más, la historia está contada de manera cronológica. Todo empieza en el principio y todo termina en el final. Todo empieza con la comunidad de Rumi en su armonía y su conflicto luego con el poderoso hacendado, y todo termina con la destrucción de Rumi al final, ¿no es cierto? Entonces tenemos el tiempo de relato igual que el tiempo de la historia. Pero hay otras maneras de manejar el tiempo. Hay algunas novelas en las que el orden de los hechos no es cronológico. Por ejemplo, en La Ciudad de los Perros. Aquellos que estén leyendo La Ciudad de los Perros ya se dieron cuenta. Los hechos no son cronológicos, hay ruptura de la cronología. Eso es lo interesante de ver el tiempo de relato. Luego también analizaremos la noción del personaje. ¿Qué es el personaje? ¿Cómo funciona? El personaje es obviamente los seres humanos ficticios que se interrelacionan, pero en esa interrelación de ellos se crea el argumento, se crea la trama, sus decisiones, lo que les ocurre a ellos conforma buena parte de lo que se narra en la historia. Hay que clasificarlos también. Finalmente, los espacios o escenarios. A veces el espacio o escenario es simplemente el lugar donde ocurren los hechos y punto, pero en otras ocasiones adquiere una gran importancia. Depende del tipo de novela. Por ejemplo, en La Ciudad de los Perros, aquellos que están leyendo la novela,
se han dado cuenta que el estar internados en un colegio militar es un aspecto clave en la conducta y en el transcurso de la historia. Entonces, en esa novela, el espacio, en este caso el espacio cerrado del colegio militar, se convierte en una clave de la novela, una clave. En el caso del Mundo Sancho y Ajeno, también el espacio es importante, porque el espacio, por ejemplo, la comunidad de Rumi, es un espacio, es un pueblito rodeado de pastizales, de terrenos de cultivo, que tiene un significado. Cuando los expulsan de ahí por orden judicial, tienen que irse allá en Añahui a crear otra vez eso mismo. Ahí también adquiere cierto significado el espacio, ¿no? Como que Rumi es una comunidad que puede volver a crecer, puede volver a desarrollarse en otro espacio, porque la comunidad al final son los mismos comuneros, no tanto el espacio que viven, ¿no? Muy bien, pero vamos a profundizar en estos aspectos. Para ello, acá está nuestro círculo. Tenemos que tomar en cuenta las acciones de los personajes, el tiempo de relato, el tiempo de la historia, tipos de personaje, tipos de espacio y los tipos de narrador. Todo esto son los elementos básicos que vamos a estudiar hoy día. Bueno, empezamos por el narrador, la narración. ¿Qué es la narración? La narración es un proceso mediante el cual un argumento o historia se convierte en un relato. Digamos que el argumento o historia es cuando tenemos la obra todavía en crudo, todavía no ha sido llevada a la calidad literaria por el autor. Por ejemplo, Gustavo Adolfo Bécquer, famoso escritor español, conoció muchas leyendas de pueblitos en España cuando viajó por España acompañando a su hermano Valentín, que era pintor. Entonces, él, juntando todas estas leyendas populares, escribió historias y leyendas con una gran calidad literaria. Pero él no escribía la historia exactamente igual como se la habían contado. Él le añadía elementos, le quitaba para lograr una historia, un relato, mejor dicho, una obra literaria. Por lo tanto, él convirtió una leyenda popular que le contaban la gente de un pueblo en una obra maestra de literatura. ¿Cómo logra este proceso? Mediante la narración. Es decir, que la historia, que se conforma de personajes, acciones, tiempo y espacio, ¿ok?, se convierta, ¿no es cierto?, por medio de la narración, por medio de este proceso mediante el cual se construye un relato a partir de los elementos de la historia, que lo que creó una obra maestra de literatura. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, cuando Shakespeare lee una crónica medieval sobre un príncipe llamado Hamlet, una crónica escrita pues en términos muy parcos, que tiene extensión una página. No es lo mismo cuando él redacta la tragedia Hamlet y convierte esa noticia histórica de un príncipe llamado Hamlet, la convierte en una obra maestra, en este caso del género dramático, ¿no? Ese es mi ejemplo. Es decir, que un tipo de argumento, un tipo de historia sencilla, se convierte en una obra maestra. Entonces, ese proceso en el cual se logra es la narración. Allí el escritor le pone su calidad literaria, le pone su talento, sus recursos para convertir una historia en una obra narrativa digna de admiración, de premios o de reconocimiento. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a nuestro tema, que es la del narrador. Ya sabes que es una presencia intratextual, es decir, el narrador existe dentro del texto, no fuera. ¿Quién existe fuera? El autor real. ¿Está bien? Dentro del texto narrativo, el narrador es quien nos cuenta la historia. Vamos a ver que nos puede contar la historia desde diferentes perspectivas. Puede ser un narrador en primera persona, protagonista o testigo, depende. O puede ser un narrador en tercera persona, omnisciente o parcialmente omnisciente, u objetivo también, como veremos en un ratito. Date cuenta, por ejemplo, en la novela El Aserío de Tormes, que es el ejemplo que nos han puesto aquí. ¿Quién te cuenta la historia en la novela, en El Aserío de Tormes? La respuesta es Lázaro. Lázaro es quien te cuenta la historia, es un narrador en primera persona y es un narrador protagonista, ¿ok? Ahora la gran pregunta es, ¿y quién es el autor de la novela? Allí sería un error grave que me digas, Lázaro. Lázaro no es el autor de la novela, Lázaro es el narrador, es la voz que te cuenta la historia, es un narrador en primera persona, protagonista, personaje de la historia misma. El autor no sabemos cómo se llamó, por eso es una obra anónima. ¿Ok? Es que el autor es la persona real que organizó el texto.
En el caso de la novela Lazarillo de Tormes, inclusive no sabemos cómo se llamó ni quién fue. En cambio, el narrador sí está bien identificado, se llama Lázaro de Tormes. No vayas a pensar inocentemente, ah, ya, Lázaro fue un pícaro que escribió su vida. Bueno, ya, no sabemos quién fue el autor, pero la propuesta de que Lázaro mismo, de verdad, él escribió su vida, es un poco complicado, ¿ah? Porque las ideas que tiene la novela en su época, en la concepción de la novela, está vinculada con alguien que sabía mucho de erasmismo. Y ser erasmista en España era signo de dos cosas. Uno, ser alguien crítico de la Iglesia Católica, y segundo, ser alguien bastante culto, porque no cualquiera leía a Erasmo de Rotterdam y entendía su literatura. Así que el autor de todas formas fue alguien culto. Y Lázaro, si es que de verdad existió, cosa que dudamos, primero que debió ser analfabeto, así que ni leer ni escribir sabía, y segundo que no creemos que haya tenido un nivel cultural tan alto de haber sido erasmista. Por lo tanto, las posibilidades de que Lázaro, narrador, personaje de la historia, también haya sido autor son casi nulas. Más bien lo más seguro es que el autor fue un erasmista, alguien culto, que era crítico a la iglesia, y que para evitar problemas decidió no colocar su nombre en su... Eso es lo correcto, lo que deberíamos pensar como lo normal. ¿Listo? Muy bien, vamos a avanzar. Bien, mire, tenemos acá lo que le acabo de explicar, acá, miren, fuera de la historia, siempre dentro del texto, ¿no? Siempre dentro del texto. Fuera de la historia, personajes que son como la voz de Dios. Un narrador omnisciente, por ejemplo, que todo lo ve, ¿no es cierto? Y un narrador objetivo. Bueno, el omnisciente, perdón, es todo lo ve, todo lo sabe y todo lo cuenta porque es bien chismoso, ¿ya? En cambio, el objetivo solamente te narra lo que puede ver y oír, pero no puede entrar nada más a la intimidad de los personajes o a su mente. Es un narrador más limitado. En cambio, un dentro de la historia es un personaje que es perdón, un narrador que está dentro de la historia es un personaje. Y este personaje puede ser protagonista, como el Lazarillo de Tormes, o un testigo como el Caballero Carmelo, como el cuento del Caballero Carmelo. ¿Listo? Para entender mejor esta parte, bueno, yo quiero proponer buen material audiovisual. Les voy a presentar un video que explica esto de aquí con detalle, ya a manera de profundización. Lo bueno es que pone ejemplos, pone figuritas, ya es más minucioso que mi pobre PPT, que hemos hecho con mucho cariño, pero que carece de los medios audiovisuales adecuados. Así que les voy a presentar este video para que lo que les estoy explicando que sea consolidado. ¿Ah? ¿Está bien? A ver, presten mucha atención, por favor. A ver, por acá.
Ah, sus alumnos, disculpen, disculpen alumnos, estaba hablando como lorito y no me fijé que no había prendido el micro bendito, ya, disculpen, yo lo había tenido para explicar, estaba explicando, sino que no me escucharon. Ah, qué flojera, voy a tener que explicarlo otra vez, también que me había salido. Ya, perdonen, fue mi descuido. Gracias más bien por quejarse, porque así me hice dar cuenta que no estaba hablando al micro nomás. Ya, atentos chicos, atentos. A ver, estaba explicándoles que el narrador heterodiegético es el narrador en tercera persona, así le llamamos también. Lo que pasa es que Gerard Genet, este viejito que sale su foto, ha sido uno de los investigadores de narratología más destacados del siglo XX. Es muy famoso. Yo también lo estudié cuando estudié narratología en la universidad, así que estoy acostumbrado a sus términos. Así que ya estoy curtido, ya no me sorprende. Heterodiegético, repetimos, es tercera persona. El narrador en tercera persona es un narrador fuera de la historia, que no participa como personaje, que más bien podría parecer la voz de Dios, porque el narrador omnisciente, por ejemplo, en tercera persona omnisciente, lo ve todo, lo escucha todo, lo sabe todo, se mete a la mente del personaje, o sea que es como Dios. En cambio, el narrador objetivo, que también es heterodiegético, es como una cámara cinematográfica. Puede filmar lo que hacen, lo que dicen, grabar lo que dicen los personajes, pero no puede entrar en su mente ni en su intimidad. Es un narrador tercera persona, o sea, heterodiegético, pero limitado, ¿ya? En cambio, el narrador homodiegético es el narrador en primera persona. Este narrador en primera persona, obligatoriamente el homodiegético en primera persona tiene que ser un personaje de la historia. Pero este personaje tiene dos opciones. Si él es el protagonista, él mismo es el que realiza los actos principales y él mismo te cuenta su historia, es un narrador protagonista en primera persona, como en el caso de Lazarillo de Tormes. En cambio, si es un narrador que participa como personaje, pero no es el protagonista, sino testigo del protagonista, es testigo de los hechos y no es el protagonista, como el caso de El Caballero Carmelo, donde el niño narrador de 9 años no protagoniza, pero te cuenta lo que ve. La llegada del hermano Roberto de vuelta de viaje, la llegada del Carmelo como un obsequio, después la pelea entre el Carmelo y el Ajiseco, todo nos cuenta el niño, que es el narrador testigo. En ese caso es un narrador testigo, no es un primera persona, narrador testigo. Entonces ya sabes, Gerard Genet, este famoso narratólogo francés, habla de la narradora en primera persona como el homodiegético y el narrador en tercera como el heterodiegético. Y ahora, ¿y por qué les llama así? Ah, porque la diégesis es la narración. El diégesis es un nombre técnico para darle la narración. ¿Se acuerdan que vimos eso hace un ratito? La narración es un proceso, ¿no? En el cual un argumento se convierte en un relato. O bueno, una historia se convierte en un relato. Ya pues, ese proceso entonces sería diegético ajeno a la diégesis. Homodiegético dentro o parte de la diégesis, parte de la narración. ¿Ya? Espero que lo hayan aprendido. Sigamos con la explicación aquí del video.
Muy bien, entonces hasta ahí nada más. Pasar. Ya, ya, ahí está, ahí lo tienen. Muy bien, espero que con esto, con el video, con mi explicación, haya quedado claro, ¿verdad? Los tipos de narradores se clasifican en dos. Los que están fuera de la historia, también llamados heterodiegéticos, que son narradores no personajes. Este es un personaje pues ficticio, es como un fantasma, en un caso podría decirse, para no decir la palabra Dios demasiado. Sería el omnisciente porque lo puede ver todo, entra en todo, pasa los muros, entra en la mente, lee la mente de los personajes. En cambio, el narrador objetivo es un narrador fuera de la historia, no personaje, pero más limitado porque puede decirte lo que hacen y lo que dicen, pero no lo que piensan. Profe, ese narrador como que está más complicado. Claro, en este caso el lector tiene que complementar lo que falte de información con las pistas que le da el narrador. No es más complicado, simplemente es un poquito más reto para el lector. Bien, como se han dado cuenta, el narrador en el mundo Sancho y ajeno es un narrador omnisciente. Este narrador típico del siglo XIX, y Ciro Alegría, a pesar de que es un narrador del siglo XX, un autor del siglo XX, sigue usando ese narrador tan clásico omnisciente. Vargas Llosa no, como ya se han dado cuenta lo que están leyendo La ciudad de los perros. Luego tenemos el narrador dentro de la historia, o también llamado homodiegético, porque es parte de la diégesis. Este es un narrador personaje obligatoriamente. Si es un narrador en primera persona que te narra lo que otros hacen y él no hace protagonismo, es simplemente un testigo, se llama así, narrador testigo. Pero si él, como en el caso del cuento de Caballero Carmelo, repito, donde el niño narrador es un testigo. Pero en el caso de El Lazarillo de Tormes, por ejemplo, el mismo narrador de la historia es el que protagoniza la historia. En ese caso se llama también autodiegético, porque él mismo hace su historia, él mismo narra, perdón, hace el relato. O también se le llama narrador protagonista, ¿ok? Con este esquema de aquí abajito queda, ¿no? El texto abarca a todos los narradores, porque el narrador es intratextual, pero narrador protagonista o testigo dentro de la historia. En cambio, el que está fuera de la historia no participa como personaje es el omnisciente o el narrador objetivo. Muy bien. Vamos avanzando. Bien, ahora vamos con el tiempo. Como les dije hace un rato, hay un tiempo de la historia, que es el tiempo del argumento, el tiempo de la historia también le llaman, es el tiempo real y objetivo de la realidad narrada. Se mide en horas, días, semanas, meses o años que transcurren dentro del cuento o novela de inicio a fin. Por ejemplo, en El mundo Sancho y ajeno, esa historia transcurre en muchos años. No crean que todo ocurre en un mes, 2 meses, un año, 2 años. No, ocurre en muchos años. Son muchos años de proceso. Luego los votan, luego vuelven a fundar, luego dan un tiempo ahí, luego los vuelven a querer votar y se pelean y ya saben cómo acaba, ¿no? Los que han terminado la novela ya saben cómo acaba. Entonces, bien, ese es el tiempo de la historia. Ahora, ¿qué es el tiempo de relato? Es el orden en que se hace la diégesis, en el que se hace la narración, ¿está bien? Es el orden en que representa los hechos. Este puede tener dos tipos. El orden natural, como el caso del mundo Sancho y ajeno, donde en el mismo orden que transcurren los hechos te los cuentan. O el orden artificial, cuando el narrador decide contarte la historia en un orden distinto al cronológico. A ver, para que me entiendan. En el tiempo del relato, vamos con el tiempo del relato. Estoy escribiendo, chicos, en el chat, ¿ya? El tiempo del relato. Tenemos el orden natural, sería, pues, por ejemplo, Juan nació en Lima, Juan estudió en colegio estatal, como le gustaba la educación del Estado, Juan estudió en San Marcos, luego Juan terminó su carrera y luego Juan enseñó en la presa Marcos, ¿no? Se cierra el círculo, listo. Ahí tienes, es un orden natural. Pero ¿qué tal si yo quiero un orden artificial para esa historia? La historia de Juan. Entonces la historia de Juan podría ser así. Juan estudió en San Marcos, Juan nació en Lima, Juan estudió en colegio estatal, Juan enseña en la presa Marcos porque Juan terminó su carrera. ¿Se dan cuenta? Entonces es el orden artificial. Te cuento la historia en un orden distinto al que originalmente se dio. ¿Ok? Bueno, las novelas de Vargas Llosa regularmente son así. Claro, Eric, Cien años de soledad
tiene un orden artificial, porque en 100 años de soledad todo debería empezar con la historia de cómo se conocieron Úrsula y José Arcadio. Claro que te cuentan eso, pero no te lo cuentan al principio, te lo cuentan después, porque la novela empieza cuando están a punto de fusilar al hijo más famoso de ellos, que fue el coronel Aureliano, y luego te explican cómo fue cuando inició Macondo. Pero ese no es el inicio es cuando la pareja vivía en Río Hacha y tiene que irse y después funda Macondo. Así que la historia está narrada también en un orden artificial, no en un orden natural. Pero comentaba que Vargas Llosa es el que más utiliza técnica, y hay una novela del gran novelista Carlos Fuentes, el mexicano Carlos Fuentes, una de las mejores novelas que he leído. Su novela se llama Ya está. Decía, hay una novela muy importante que utiliza técnica, pero de una manera excelente. Me refiero a la novela La muerte de Artemio Cruz, de Carlos Fuentes. Bueno, Lucy, Rayuela es una novela bastante compleja. Si tú sigues el orden propuesto por Cortázar de lectura, obviamente es un orden artificial. Pero si tú lees la novela del capítulo 1 al capítulo X en el orden en que aparecen los capítulos, especialmente en el lado de allá y el lado de acá, que son las dos partes primeras, ahí sí sería cronológico. Depende cómo tú asumes la lectura. Si sigues el tablero de direcciones que propone Cortázar, vas a encontrar un orden artificial, pues de todas formas. Ahora continúo. En el caso de La muerte de Artemio Cruz, es una novela que tiene un orden artificial muy notorio. Es una novela extraordinaria porque la novela empieza cuando Artemio Cruz, nuestro protagonista, está a punto de morir. O sea, está a punto de morir el personaje y ahí empieza la historia. Profe, es absurdo. ¿Cómo va a empezar la historia cuando está a punto de morir el viejo? Bueno, el señor ha quedado cuadrapléjico, no puede ver, no puede hablar, no puede controlar sus esfínteres, no se puede mover, pero su mente está lúcida y escucha muy bien, tiene buen oído a pesar de ser viejito. Y así empieza él en estado de coma prácticamente. Bueno, no estado de coma, está cuadrapléjico. Y empieza a partir de ese punto a recordar su pasado, ¿no? Empieza a recordar cuando era joven, cuando era un teniente del ejército de Carranza, en plena Revolución Mexicana, por ejemplo, ¿no? En sus momentos emocionantes de su vida, y otros momentos también. Y todo te lo cuentan colocándote el año en que se ubica la historia. De manera que tú puedes ir armando a mano, yo lo armé así, calculaba, ¿no? A tal año pasó tal cosa, hasta que al final puedas sacar tu cuenta, qué edad tiene, sacar tu cuenta qué año nació o todo. Pero eso leyendo la novela y aprendiendo poco a poco. Pero la historia está contada así. Empezamos por el final y nos van contando por puchitos, hasta que en la parte final de la novela llegamos al punto en que es niño, Artemio, que lo vemos niño de 7 añitos, creciendo en la inocencia, en un lugar muy bonito. Bueno, en fin. Así que yo les recomiendo mucho leer esa novela, me parece una de las mejores novelas que he leído, ¿ok? En lo personal. Listo. Vamos a ver ahora sobre el tiempo de relato, el tiempo de la historia, para que les quede claro también el concepto. Ya espero con mi ejemplo, seguro que he entendido a un 80%, espero, ¿no? Pero con el video creo que ya no les va a quedar ninguna duda si es que había. Vamos con el video entonces.
Muy bien, estudiantes. Entonces, tiempo de relato, espero que les haya quedado recontra claro, y eso espero, ¿no? Porque ya tenemos que ver otro tema también, queda ya zanjado, espero. Vamos entonces ahora con los personajes, ¿ok? A menos que haya alguna duda, no sé, tal vez una casualidad. Bueno, se dieron cuenta, ¿no? Los que han leído El Mundo es Ancho y Ajeno, que esa historia está narrada de manera cronológica, y los que están leyendo La Ciudad de los Perros, que deben ser algunos Avengers, aptos para enfrentarse a Thanos de igual a igual, claro que no creo ganarle, pero al menos intentarlo, ellos ya están leyendo La Ciudad de los Perros y se han dado cuenta que ahí hay saltos temporales, que por ciertos momentos aparece la historia del pasado de los personajes más importantes, como el esclavo o el poeta. Y no estoy haciendo spoiler, simplemente estoy comentando algo que los que están leyendo la novela La Ciudad de los Perros son testigos en su lectura, por supuesto. Bien, vamos ahora con los personajes. Los personajes se pueden clasificar según 3 criterios. Según el grado de relevancia que tienen, ¿ok? También podemos clasificarlos según, a ver, el nivel de complejidad del personaje, y también podemos clasificarlos según sus transformaciones. Tenemos 3 niveles o 3 criterios para clasificarlos. Vamos a explicar cada uno. Según el grado de relevancia. La relevancia se mide de acuerdo a qué tanto peso tiene ese personaje en la diégesis, en la narración. Si sus decisiones, su historia personal, sus acciones, su actitud son influyentes o no en el desarrollo de la diégesis o narración. ¿Ok? Así, los personajes principales organizan los acontecimientos y tienen un rol fundamental. Normalmente a los personajes principales se le denomina protagonistas. Por ejemplo, Lázaro. Lázaro es el personaje protagonista, narrador en primera persona en su historia. Bueno, en El Mundo es Ancho y Ajeno, obviamente un personaje clave aquí, el protagonista sería, por ejemplo, Rosendo Macchi. Macchi es muy importante en el transcurso de la historia. En La Ciudad de los Perros, los que están leyéndola, se han dado cuenta que Alberto Fernández, el jaguar y el poeta, bueno, Alberto Fernández, el jaguar y el esclavo, perdón, Ricardo Arana, serían personajes también protagónicos, ¿no? Bueno, los que están leyendo la novela, no quiero spoilearles mucho. Vamos con el secundario. El personaje secundario secunda al principal o protagonista, pero cuidado, no es que siempre va a secundarlo en el sentido de servirle de apoyo, a veces también es su opositor o sirve de retraso a la acción. En otras palabras, el personaje secundario es una presencia complementaria que da coherencia al protagonista y también al tema desarrollado. ¿Ok? Los personajes secundarios normalmente, repito, están vinculados con el personaje principal o protagónico, sirviendo de contrapeso, sirviendo de contrario, a veces sirviendo de complemento o de apoyo o de estorbo, también puede ser. Por ejemplo, el primer amo de Lázaro, en el Lazarillo de Tormes, el ciego. El ciego es un personaje secundario porque le otorga a Lázaro el aprendizaje, ¿está bien? El aprendizaje necesario para que Lázaro empiece su vida como pícaro, ¿ok? Eso es lo que aprende con el ciego. A ver, o sea, que tengan que ser muy hasta mi vecino está poniendo su parrilla acá al frente de mi casa, qué escándalo, de verdad, disculpen alumnos, así son los domingos por acá, por mi cuadra. Ya, avanzamos. Vamos con el personaje incidental o episódico. El personaje incidental o episódico normalmente aparece una vez o escasas veces en la historia. Es un personaje por eso episódico, que aparece de manera episódica rara vez, o incidental, que aparece muy, muy extrañamente una vez tal vez, pero tiene algún tipo de propósito, porque este personaje llega para ordenar, revelar, solucionar, retardar sucesos. Por ejemplo, en la serie de Tormes, Saide, el padrastro de Lázaro, este Moro, que era el papá del hermanito menor de Lázaro, aparece en la vida de Lázaro primero para darle un hermanito, para que la mamá tenga una pequeña estabilidad, porque Saide le ayuda a mantener su hogar. Pero luego, cuando es tomado prisionero, pues se lo llevan, porque había robado, ¿se acuerdan? No había robado las herraduras de los caballos que él cuidaba, porque él era veterinario, ¿no? Cuidaba caballos y había robado herraduras.
lo atrapa la policía y se lo llevan a prisión. Esta desaparición de Zaide, porque se lo llevan a prisión y no puede mantener su hogar que tenía con la mamá de Lázaro, hizo que la mamá decida antes de tiempo deshacerse de Lázaro. Lázaro tendría más o menos 8 años cuando fue entregado al ciego. Y la mamá lo hace porque no puede mantener a 2 niños, una mujer muy humilde, muy pobre. Entonces, la desaparición de Zaide, o sea, el arresto de Zaide, del padrastro, determina el adelanto en el inicio de la vida adulta de Lázaro, porque prácticamente aparte tiene que ver por sí mismo, claro, primero apoyado por el ciego, pero el ciego al arranque le demuestra que él tiene que ser vivo. ¿Se acuerdan, no? Que le estrella la cabeza contra la piedra, el toro en forma de piedra, perdón, la piedra en forma de toro, perdón, que había, le estrella la cabeza a Lázaro con el cuerno de ese toro y le hace ver estrellas por 3 días. Sí, eso es el aprendizaje. Y esto se da porque Lázaro es un niño, pero que tiene que enfrentarse a la vida prácticamente por sí mismo desde muy pequeño. Esto se da porque Zaide fue arrestado. O sea, Zaide es un personaje episódico que tiene una pequeña relevancia en la vida de Lázaro. No tanto como el ciego, porque el ciego le enseña mucho. El ciego secunda a Lázaro de una manera. En cambio, Zaide aparece de manera episódica y determina en algo el destino del protagonista. Bien, vamos con los personajes según complejidad. En este caso, un personaje puede estar apareciendo durante toda la obra, inclusive hasta puede ser protagonista de la misma, pero siempre demuestra una sola faceta de su existencia. Ese es un personaje simple, que no evoluciona o que no tiene, digamos, no muestra gran parte de su personalidad. Sabemos que todos nosotros somos personas, somos seres humanos que tienen muchas facetas. Nadie puede decir, no, que esta persona es así, que es muy silla, que no. Lo que hay es gente que expresa su manera de ser y gente que la oculta. ¿Han escuchado esa frase de la gente que se queja? Dicen, no, que yo recién conocí a mi mamá cuando ella tenía 40 años, yo tenía más de 20, recién la conocí como era de verdad, dicen, ¿no? Otros dicen, nunca conocí de verdad a mi pareja, estuve con una persona que no conocía, que yo no sabía que tenía su pasado así, que era así, te das cuenta, eso pasa mucho, ¿no? En la vida real. Y exactamente en una novela, un cuento, encontramos personajes de los que no llegamos a conocer casi nada. Puede ser que aparezcan poco, que es lo normal, o puede ser que aparezcan mucho, pero siempre que aparecen solo demuestran una faceta de su existencia. Es el caso de Antona Pérez, la mamá de Lázaro. Ella solamente aparece en el primer tratado, ¿no es cierto? Es la mamá de Lázaro, pero siempre demuestra ser una mujer muy humilde, muy sencilla, preocupada por el subsistir, preocupada por comer, porque parece que es tan pobre que siempre tiene miedo de no tener que comer, inclusive se muda a Salamanca para trabajar como lavandera y cocinera, se amanceba con un moro, que es bajísima condición social, y luego cuando se ve sola, decide entregar a su hijo mayor a un ciego para tener esa responsabilidad, porque piensa que le va a faltar que comer. Ok, me informan que nos queda 5 minutos. Sigamos. Según el nivel de complejidad, tenemos también al personaje complejo. Este personaje más bien demuestra mucho de su personalidad y es un personaje que tiene muchos rasgos, hasta incluso contradictorios. Lázaro es un ejemplo. Lázaro lo conocemos porque es el protagonista y por momentos parece un tipo orgulloso, pero después nos enteramos de que él no le importa en realidad el orgullo, sino la apariencia. Y es un personaje extremadamente complejo, Lázaro, que tiene cosas buenas, cosas malas, que por momentos parece inocente, por momentos muy malicioso. Así que él es un personaje complejo por antonomasia. Vamos ahora con el nivel de transformación. Un personaje estático es aquel que, a pesar de que transcurre mucho de la historia, no cambia. Siempre se mantiene igual, no cambia. En cambio, el dinámico empieza de una manera y termina de otra. Por ejemplo, el escudero es un personaje estático en la serie de Tormes, porque siempre igual, buscando aparentar ser elegante, ser refinado, aunque claro, tenía su elegancia, su vestido, tenía su ropa, su espada de acero toledano muy bonita, sombrero con la pluma blanca, pero siempre es un hombre que solamente le interesa la apariencia, nunca evoluciona, nunca cambia. En cambio, Lázaro empieza siendo un niño inocente y termina siendo un hombre que no le importa vivir humillado, ser un cornudo feliz, con tal de aparentar tener honra, con tal de aparentar ser un hombre de bien. ¿Se dan cuenta? O sea que al final hay un cambio radical a partir de una educación pervertida que ha tenido, una educación al revés, con los valores trastocados. En cambio, el escudero siempre es el mismo, nunca cambia. En todo el tratado
tercero, que es con él, no muestra ningún tipo de evolución, se mantiene igual siempre. Claro que es un adulto, no es más complicado que un adulto cambie su manera de ser en tan poco tiempo, porque estuvo con Lázaro unas semanas, más o menos. Muy bien. Bien, chicos, vamos ahora con lo que es el espacio. Como les mencioné, el espacio es el conjunto de componentes físicos que sirven de escenario para la acción y movimiento de los personajes. Lugares geográficos, interiores, decoraciones, objetos. Vamos a hablar de dos tipos, ¿ya? Los espacios abiertos y cerrados y los espacios rurales y urbanos. En el caso de los espacios abiertos y cerrados, el espacio abierto se caracteriza por la posibilidad de desplazamiento, porque puedes moverte de un sitio a otro, puedes viajar inclusive. En el mundo sancho y ajeno, la comunidad de Rum es un espacio abierto. Pasan viajeros, pasan autoridades, hasta inclusive los bandidos como el Fiero Vázquez pasan por ahí. En la ciudad de los perros, la ciudad de Lima es un espacio abierto, porque el personaje puede ir desde Miraflores, llega a La Victoria, desde Miraflores puede llegar al centro de Lima, toma el bus o el tranvía hacia el Callao, también puede ir al Lince, inclusive hay una posibilidad de movilización de los personajes en la ciudad de Lima. En cambio, en el espacio cerrado del Colegio Militar Leoncio Prado, allí hay una reducida posibilidad, escasa posibilidad de desplazamiento y de comunicación. Eso determina mucho de la historia de la ciudad de los perros, ¿ah? Finalmente, el espacio rural. Rural es cuando tenemos una vinculación con el campo, la agricultura y la ganadería. Por ejemplo, la comunidad de Rumi y prácticamente toda la novela del mundo sancho y ajeno transcurre en un espacio rural. Aunque recuerdo que hay un espacio cerrado en Rumi que es la cárcel, cuando está en prisión Rosendo Maki, ¿no es cierto? Ahí es cerrado, ¿no? Ahí no puede salir, todo. Hay poca posibilidad de comunicación. Finalmente, el espacio urbano. El espacio urbano es una conformada por agrupaciones de edificaciones donde viven personas de diversas clases sociales. En la ciudad de los perros vemos la ciudad de Lima, que sería un espacio urbano y abierto, ¿ok? En cambio, en el mundo sancho y ajeno encontramos la comunidad de Rumi, que sería un espacio rural y abierto, ¿ok? Porque no califica como urbano Rumi porque es un pueblito muy pequeño, no hay edificaciones, lo que hay es casitas. Sería un pequeñísimo espacio urbano rodeado de mucho espacio rural, que eran los pastizales y los campos agrícolas, ¿ya? Pero es abierto, tanto Lima como Rumi son abiertos porque permiten el desplazamiento. En cambio, la cárcel y el Colegio Militar Leoncio Prado son cerrados, porque no permiten desplazamiento y escasas posibilidades de comunicar. Bien, alumnos, como ven, se me acabó el tiempo. Ya sé de que terminemos 3 minutos antes es incómodo, para mí también lo es, pero así son las reglas. Ok, ya se acabó la clase. Ahí están las claves, ok, ahí están las claves. Por favor, capture pantalla inmediata, no se distraigan, no se distraigan. Listo. Si tienen alguna pregunta sobre las claves, podemos verlas el miércoles, o si quieren adelantadamente pueden hacerlo con el profesor del multichat en estos días, ¿ya? Por ahora yo me despido deseándoles un domingo de reparador descanso luego del cumplido estudio. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Nos encontramos el próximo miércoles. Chao, chao.